Juan, te cambio de tema porque sé que también tocas temas internacionales. Así En es. las últimas horas se habló mucho de una estrategia, si querés llamarla así, de comunicación del gobierno de Brasil, de Bolsonaro, precisamente, y hablan Así es. de que hay como que había dos listas con la cantidad de fallecidos en Brasil. Un tema que, bueno, quizás extienda esto también o tenga repercusiones en otras naciones donde también se ha hablado de eso, inclusive en Europa, de que a veces las cifras no eran las correctas, o en Asia también. Pero ahora, bueno, esto nos golpea quizás un poco más de cerca porque Brasil es un vecino país y a nosotros también nos interesa saber qué pasa, sobre todo en un país que los argentinos quieren mucho. Sí, así es. Es realmente muy grave la situación en Brasil. Lo que se hizo fue de una extrema gravedad porque Bolsonaro lo que hizo fue dejar circular el virus. Ujú. En un país que, para aclararle a la gente, le contamos, tiene 44, es una Argentina metida adentro de gente muy pobre o miserable. Estos son los números de Brasil. Hablamos de más de 200 millones de personas, de los cuales hay una Argentina, para que piensen, adentro, que no tiene para comer. O sea, que no tiene asegurado los mínimos condiciones de higiene, de limpieza, porque no tiene agua potable, porque viven hacinados, porque viven en una favela, en fin, una serie de condicionamientos. A esto hay que sumarle a Brasil, digamos, la crisis total en su sistema sanitario. Y además de esto, como tercer componente, absolutamente grave, no nos olvidemos que le renunciaron a falta de uno, dos ministros de Sí. salud. O sea, hay uno que no le duró ni siquiera un mes y que no tenía prácticamente actividad en el ámbito público. Hemos reconocido médico, pero no tenía ninguna experiencia el segundo, ¿no?, que le renuncia. Entonces, prácticamente no tiene, digamos, Ministerio de Salud de Brasil. Pero aún peor, lo último que sucedió, cuando escalan casi a los 5.000 por día, o sea, en total, digamos, ¿no? Estaban en los 1.500, Sí. pero obviamente la suma era por día, era lo que hicieron decir, bueno, vamos a medir distinto las estadísticas. O sea que virtualmente el mundo no sabe hoy cuántos muertos por, digamos, fruto del COVID-19 tiene Brasil, porque lo que hicieron fue reformular las estadísticas. Siempre hubo una discusión hasta qué punto se lo debía contabilizar como muerto por COVID si esa persona había tenido una patología previa. Es decir, si era obeso, si era hipertenso, si era un inmunodeprimido, si tenía cáncer, en fin. Una serie de cuestiones que podían falsear la contabilización. Claro. En efecto, hasta Alemania había dicho, bueno, si esta persona tiene una enfermedad previa, no vamos a contar que lo mató el COVID o que es un muerto por el COVID. Pero en este caso es peor aún. O sea, lo que está haciendo Bolsonaro es básicamente conducir